Entonces, bueno, este es el texto que vamos a tener. Lo tienen ahí en pantalla. La oveja negra de Augusto Monterroso, un viejo conocido aquí en el preuniversitario. Entonces, en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Entonces ahí dice dónde lo sacamos, el año del texto, etc. Entonces vamos a dejar que ustedes hagan ahí un poquito de digestión y vamos a pasar a la pregunta. Vamos a pasar a la primera pregunta de inmediato, sin muchos miramientos. Entonces nos va a tocar volver al texto porque como ustedes saben, esta pregunta, la palabra fusilar, arrepentirse, pasar por las armas en el texto. A. Tienen significado metafórico y por tanto son ambiguas. Tienen significado figurado y por tanto son polisémicas. No tienen significado figurado pero son ambiguas. No tienen significado metafórico pero se usan en un contexto figurado. Entonces les vamos a poner otra vez el texto como para que analicen un momentico. No va a ser mucho el tiempo, después les propongo que me pongan en el chat, que me vayan saludando, yo los voy saludando a ustedes y vayan poniendo las respuestas en el chat, ¿cierto? Entonces vamos a poner el texto. La pregunta era la palabra fusilar, pasar por las armas, si tenía como sentido metafórico, si no lo tenía, si eran ambiguas. Entonces, bueno, saludemos a Andrea Solórzano, a Martín Tito López, bienvenidos todos. Y bueno, entonces vamos otra vez a la pregunta. En el texto, la pregunta es si la palabra fusilar, arrepentirse, pasar por las armas, tienen significado figurado o metafórico. Miren que todas las opciones se dejan agrupar. Las podemos agrupar en dos grandes grupos. Dos dicen metafórico, dos figurado. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero figurado y metafórico son como lo mismo, ¿cierto? Bueno, aunque algunas dicen tienen o no, ¿cierto? Significado metafórico o figurado. Entonces vamos a resolver primero ese dilema y así vamos a matar dos opciones de entrada. Vamos a preguntarnos, ¿en el texto usaban la palabra fusilar de manera metafórica? ¿Fusilaron a la oveja? La fusilaron. Por lo tanto, el texto, digamos, tiene un estilo de lenguaje, tiene unas características, pero no está utilizando arrepentirse, pasar por las armas y fusilar de manera metafórica. Eso sucedió, fueron hechos. Nos están narrando esos hechos en el texto. Por lo tanto, no tienen significado figurado metafórico. Entonces ahí descartamos la A y la B, ¿cierto? De entrada. No tienen significado figurado, no tienen significado metafórico, pero ahí seguimos en el mismo problema, porque figurado y metafórico pues son más o menos lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿son ambiguas o se usan en un contexto figurado? Entonces vamos a resolver el problema de qué es ambigüedad. Ambigüedad es algo que no se puede definir, que no sabemos si es una cosa o la otra. Y en el texto nosotros dijimos de manera clara que eso pasó, que son hechos, que son narrados en el texto. Entonces no tenemos mucho problema. Las palabras no son ambiguas, son directas. Por lo tanto, rápidamente, entre la C y la D vamos a escoger la D.